משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה, יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח, אני מאמין. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אף על פי שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אוי שיבואי, 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 שיבואי. Cielos, al creador del universo, sea la honra y el honor, al que extiende hoy su manto y nos cubre con su amor, al que por mí pagó un precio, pues su sangre en una cruz. Yeshua,
fue su amor. A ti cantamos hoy. Al Todopoderoso, que su trono está en los cielos, al Creador del universo, sea la honra y el honor, al que extiende hoy su manto y nos cubre con su amor, al que por mí pagó un precio, fue su sangre en una cruz. Yeshua, mi Salvador. Yeshua, mi Redentor, fue su sangre, fue su amor, fue su sangre, fue su amor, fue su sangre, preciosa sangre, fue su amor, tu gran amor, fue su sangre, preciosa sangre, mi Señor, fue su amor, porque de tal manera me amó, Fue su sangre, que su vida no escatimó, fue su amor, hasta la muerte Él se entregó. fue su Sí, porque me amó. Sí, Él me amó con gran amor. Y yo le amo a mi Señor. Y yo le amo a mi Salvador. Yeshua, mi Salvador. Yeshua, mi Redentor. Yeshua, mi Salvador. Yeshua, mi Redentor, fue su sangre, fue su amor, a ti cantamos hoy, a ti cantamos hoy.
Bienvenidos a la Haftarah de Hayezara. Vamos entonces a empezar. Hoy esta parashá Haftarah, perdón, está muy hermosa. Haftarah Hayezara va de primera de Melahim 1 al 31, pero yo la voy a dar todo el capítulo. Primera de Melahim 1 al 53. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a dar una introducción. Primera de Reyes 1. Los libros de Reyes 1 y 2 estaban originalmente unidos en un solo libro. No sabemos quién fue el autor humano de este libro. Las tradiciones hebreas o judías dicen que fue Jeremías, y bien podría serlo. Weizmann nos dice que un buen resumen de los libros de 1 y 2, primera y segunda de Reyes o Melahim, la narrativa cubre casi 500 años, desde el inicio al eclipse de su monarquía. Es la historia del ascenso y la caída de los reinos, de una gran promesa y miserable fracaso, de tragedia y aún de esperanza. Pero vamos a empezar por lo que nos compete hoy, ¿sí? Aquí nos habla de la oferta de Adonías por el trono y la débil condición del rey David. Pero vamos a empezar por la débil condición del rey David. Vayhasú Begadim Velo Yihan Lo, que dice, le cubrían de ropas, pero no se calentaban. Entonces vamos a ver el primer capítulo, dice que debido a la acerosa vida que le tocó vivir, debido a las numerosas guerras que tuvo que hacer David, le sobrevino abruptamente una vejez prematura. Pues sí, él le tocó sufrir mucho. Y más que todo también hablábamos y decíamos que de pronto fue también el pecado de adulterio y también el asesinato. Su vida estaba manchada pues de sangre, ¿sí? Y cuando el rey David era viejo, avanzado en días, ¿sí? Le cubrían, mira aquí dice, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Aquí le dice, Hasú, Bebagadín, Velo, Yihanlo, no se calentaba. Entonces, le cubrían con vestidos y no entraba en calor. Algunos rabinos dicen, puesto que él había cortado la capa del rey Shaul, los vestidos no le calentaban, ¿sí? Entonces, ¿qué optaron los siervos de David? Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Aquí habla de una Nahara, Betulá. Esta mañana también hablaron de Betulá y Alma, ¿sí? Espero que ya ustedes lo tengan claro. Es una mujer que una virgen que no había conocido varón. Era una jovencita cuya virginidad calentaba naturalmente su cuerpo, traería algo calor al envejecido rey. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos que en el versículo 2 le dijeron, por tanto, sus siervos buscan para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey, lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor y el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa,
y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hasta ahí vamos. Entonces, el rey David era viejo y avanzado en días. Pues ya otra vez les vuelvo a repetir, le cubrían con vestidos, mas no entraba en calor. Este era el ocaso de su glorioso reinado. David ahora era tan viejo que él ni siquiera puede mantenerse con calor a sí mismo, mucho menos el gobernar la nación. David tenía, dicen, más o menos alrededor de 70 años en ese momento. Él parece más viejo que sus años, pero para David fue no solamente de años, sino el kilometraje que tuvo que tener en las guerras y todo lo que tuvo que sufrir con sus hijos por el pecado que cometió. Parece que él vivió las vidas de 4 o 5 hombres durante toda su vida. Fue tanto el estrés de vivir vidas como 4 o 5 hombres. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a esta niña, Nahara Betulá, para que durmiera al lado y calentara a mi señor el rey. Esto suena algo extraño, quizás aún inmoral en esta época. Mucha gente dice, uy, ¿cómo así que una virgen y que lo abrigue al rey? Para nosotros no es propio, ¿sí? Pero para esa época era propio conseguir prácticamente mujeres que no tenían hombre o que no habían conocido ningún hombre y lo llevaran al rey. Esto estaba permitido. Esto no trajo una nube de moral sobre los últimos días de la vida de David, no. Era apropiado y reconocido este tratamiento, se dice en los libros antiguos, mencionado por el antiguo doctor griego Galén, cuando Josefo describe que esto es en las antigüedades de los judíos, él dice que esto era un tratamiento médico, ¿sí? Josefo describe en su libro Antigüedades de los Judíos que esto era un tratamiento médico y él llama a los siervos de Primera de Reyes 1-2 médicos, o sea, aquí los llamas médicos. Era apropiado porque David casi verdaderamente de esta joven su concubina, mientras que no era sabio para David el tomar más de una esposa. No era en esos momentos ilegal o estaba específicamente prohibido por Dios. Después Adonías se condenará a sí mismo a la muerte al pedir a Abisag como esposa. Su petición solamente sería tan indigna si Abisag le hubiera pertenecido a David como concubina. Pero por lo tanto, ellos escogieron a alguien elegible, ¿sí? Para el matrimonio, para ser concubina, una joven virgen, una joven hermosa, cuya belleza pudiera atraer sus afectos y refrescar su espíritu, e invitarle a aquellos brazos los cuales pudieran comunicar algo de calor de ella hacia él, como estaba diseñado. Pero acá hay una palabra que dice, Beamelech lo da mas el rey nunca la conoció. Eso enfatiza aquí la carta de primera, pues la historia de Primera de Reyes. No la conoció, o sea, no tuvo relaciones con ella, solamente ella le sirvió como una medicina para calentar su cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a hablar a Abisag Sunamita. Después de tiempos antiguos, muchos han querido asociar a esta Nahara Betulá, ¿sí? La han querido asociar a esta joven, mujer hermosa, con la Sulamita, de la cual habla Shir HaShirim, cantar de los cantares, ¿sí? En 6.13, en toda el libro, ¿sí? De acuerdo con esta teoría, mientras ella ministraba a David, ella se envolvió románticamente, dicen, con su hijo Shlomo, y después fue el sujeto de su poema de amor. Pero a lo más podemos decir es de esta conjetura. Y Sunem no es lo mismo que Sulem. Sunem, la moderna Solem,
estaba a 11 kilómetros al suroeste de Nazaret y a 5 kilómetros al norte de Jezreel, en el territorio de Isaacar o Isaacar. Y fue visitado por Eliao. ¿Sí? Veamos, Segunda de Reyes 4. Vamos a ver, Segunda de Reyes. Acá están. Segunda de 4:8. Dice Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Eso es lo que nos dice Sunem, ¿sí? Sunamita. Amén. Es una región diferente a Sulamita, como nos dice Cantares 6:3. Chihashirin. Está aquí. Chihashirin 6:13. Dice: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. O sea que es muy diferente Sunam a Sulamita. Amén. Pero esto es lo que muestra, ¿sí? Esa relación con esta Nahara Betulá. Entonces vamos a ver que ella abriga solamente al rey. Esta escena está disminuida a la habilidad del rey. Muestra que la cuestión del sucesor de David debe abordarse. El rey David no puede durar ya mucho tiempo y la historia de su familia había estado marcado por la traición y el asesinato. En este punto vale la pena el preguntarse si puede haber una transición sin derramamiento de sangre de David al siguiente rey. David siempre quiso la paz, pero el haber cometido ese asesinato y haber cometido esos pecados le condujo este pecado a que toda su familia, sus hijos, se pelearan unos a otros y hubiera sangre dentro de la familia. Vamos a ver el versículo 5. Va Adonía ben Hagid, Ani Emloch, Vayas lo Reheb, Uparashim, Behamishim Ish. Entonces Adonías, hijo de Hagid, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice acá. Entonces se rebeló. Pero ¿por qué se rebela este hijo? Parece ser que este Adonía ben Hagid, hijo mimado de David, oiga, mimado de David, jamás le regañó ni le reprendió, complaciéndole en todos los gustos. Mire, era demasiado el gusto que le daba a su hijo. Si no se adoctrina a los hijos, estos se vuelven rebeldes. Ojo, nosotros debemos en nuestro hogar tener disciplina y tener adoctrinamiento de Torah dentro de nuestros hogares para que nuestros hijos más adelante no sean rebeldes. Porque si tú dejas sin castigo al joven, sin castigo a tu hijo, sin regaño, ellos más adelante van a ser rebeldes. Entonces Adonías, hijo de Hagid, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo carros, oigan bien, y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, se rebeló por el mismo consentimiento que su padre le había dado. Vamos a ver Segunda de Shmuel. Dice Segunda de Shmuel 3:2-5. Segunda de Shmuel 3, 2-5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, israelita. Su segundo fue Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca,
hijo de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abitaal. El sexto, Itrean, de Eglá, mujer de David. Esto le nació a David en Hebrón, Amén. Aquí describe, en este segundo de Shmuel, 3, 2 al 5, describe a los hijos de David y enlista a Adonías como el cuarto hijo. Sabemos que 2 de los 3 hermanos mayores de Adonías están muertos, Amnón y Absalón, y por eso sospechamos, y yo sospecho también, que el hijo mayor, Kileab, ya sea que murió, no era apto para gobernar, porque él nunca es mencionado en 2 de Shmuel 3:3, ¿sí? Primero fue mencionado acá, mire, Kileab, mire, el segundo Kileab, pero nunca fue nombrado más, y ahí no se vuelve a nombrar, como el hijo mayor y vivo de David. Pero por muchas costumbres, Adonías sería considerado el heredero del trono, pero el trono de Israel no solamente era dejado a las reglas, el Eterno determina el siguiente rey. Él es el que pone y quita reyes. Ojo, él es el que quita y pone reyes. Adonías violó un principio básico en las Escrituras, que debemos dejar que el Eterno nos exalte y no exaltarnos nosotros mismos. Mucha gente quiere ser grandes hombres de Dios o grandes administradores o grandes rabinos o grandes, pero ellos se exaltan a ellos mismos. El orgullo no los deja ver cómo se comportan. Así era Adonías, era muy orgulloso y él quería todo para él, porque ni del oriente, dice la palabra, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Humillaos, dice Santiago 4:3, Jacobo 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Miren lo que dice. Entonces, se hizo a carro, gente a caballo. Adonías tenía una buena campaña de marketing. Vendió su imagen al pueblo, quería vender su imagen al pueblo. O sea, hizo campaña política y sabía cómo presentarse como rey. Él esperaba en que si se ponía a la imagen de un rey, él en realidad se volvería en un rey. O sea, se hizo, mire el orgullo hasta dónde lo llevó, a hacer publicidad de él mismo, a querer pasar por encima de su padre, por encima de, sobre todo, de el Eterno, porque el Eterno es el que escoge, no los hombres. Amén. Ojo con eso. Nosotros no podemos sentirnos más que los demás, sino esperar que el Señor nombre al que tiene que nombrar. Amén. Pero él también hizo, veamos un vistazo de 2 de Shmuel 15:1, copió lo de su hermano Absalón. 2 de Shmuel 15:1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Este aprendió prácticamente lo mal que se comportó Absalón al rebelarse contra su padre. Quiso hacer lo mismo que Absalón, vender una imagen y no esperar en que el Señor nombrara al que debía ser rey. Vamos a continuar. Madúa Cajá Asita, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, el carácter de, vamos a ver, el carácter de quién, de Adonías. Entonces aquí vemos lo consentido, nunca se lo puso, su padre nunca lo entristeció, ¿sí? ¿Qué haces? No, nunca le dijo nada, absolutamente nada. Entonces él se revela. Su padre nunca lo había entristecido, nunca le había dicho nada, ¿sí? Tristemente, David no hizo un buen trabajo en criar a sus propios hijos. David fracasó en refrenar sus pasiones
en algunas áreas de su vida. Sus hijos mostraron una incapacidad mayor de refrenar sus pasiones. En parte, esto era porque David nunca disciplinaba a sus propios hijos y nunca los adoctrinó en la Torá para bien. Al parecer, David no tenía muy buena relación con su padre, ¿sí? Por eso lo vemos en primera de Shmuel 16:11. Parece ser que él no tenía muy buena relación con su padre, David, 16:11. Dice, entonces dijo Shmuel a Isaí, ¿esos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Parece que él no tenía una buena relación con su padre, lo tenía apartado y él quería mostrar lo mejor de su casa. La influencia piadosa en su vida parece ser más por parte de su madre que de su padre. En 2 ocasiones en los Salmos, él se refiere a su madre como la sierva del Señor. Veamos el Teilín, Salmos. Vamos a ver el Salmo. Salmo 86:16. El Salmo 86:16. Dice el Salmo 86:16. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Tenaz. Parece ser que la madre de David fue la que fundó ese adoctrinamiento de ser un verdadero adorador de los cielos. Amén. Estas cosas tan bonitas. Veamos, por ejemplo, el Salmo 116:16. Salmo 116:16. Oh Adonai, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Aquí vuelve a hablar de su madre, vuelve a hablar de la sierva del Señor. Es probable que David no tuvo un buen ejemplo de la crianza de los hijos por parte de su padre, pero tuvo una lección muy grande por parte de su madre. Pero esto no excusa las deficiencias de David como un padre. Él sabía cómo su Padre Celestial le trataba. Cómo él era confrontado y ayudado por la vara y el callado correctivo de su pastor. Mire como dice el 3:4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra del Eterno es sabia. La palabra del Eterno nos da corrección. La palabra del Eterno nos da apoyo. O sea que él, el Señor, corregía a David en su momento. O sea que él no tiene excusa por qué dejó pasar de corregir a sus hijos. Él pudo haber aprendido de un buen padre, del Padre Celestial, pero se le olvidó ese consejo. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, David fue siempre un padre muy indulgente y le dolía eso. Este era, mire, Adonías era de muy hermoso parecer. David era un joven guapo y era atraído a mujeres hermosas. No es de sorprenderse que los hijos de David fueran de hermoso parecer, porque él también era de hermoso parecer, David, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, él no fue un buen padre en adoctrinarlos en la Torá. Continuemos. Vamos a ver Joab ben Zeruyá. Y se había puesto de acuerdo, oigan bien, con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada,
el sacerdote, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Miren tan tremendo. Entonces aquí vemos. Entonces él convocó a los que le ayudaban. Tristemente Joab, el general en jefe de David, y Abiatar, el sumo sacerdote de Israel, cada uno apoyaba a Adonías. Ellos no consultaron al Eterno. Oigan bien lo difícil que no consultar al Eterno, o a David, en darle el apoyo a este indigno hijo de David, Adonías. Ellos le apoyaron, pero habían razones por qué. Es triste ver que estos asociados, una vez confiables, de David le dieron la espalda durante el ocaso de su vida. Joab pudo haber buscado vengarse de la elección de David por Amasa sobre él. Veamos segunda de Shmuel 19:13. Segunda de Shmuel 19, versículo 13. Dice: asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Joab. También puede ser que David nunca le perdonó que haya matado a su hijo Absalón. Entonces habían ciertas envidias, ciertos egoísmos. Joab tenía rabia y él quería ser el general de los ejércitos de Israel. Y debido a que Benaía ahora tenía más autoridad sobre asuntos militares, esto lo condujo a que él apoyara a Adonías. Abiatar pudo haber estado celoso también de Sadoc, el sumo sacerdote, porque había una rivalidad profesional, se había oscurecido en un odio amargo. Veamos segunda de Shmuel 8:17. Todo lo que estamos descubriendo en este pasaje. 8:17. Sadoc, hijo de Ahitop, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Amén. Entonces ahí vemos que hubo como ciertas rivalidades, muchas rivalidades. Abiatar y Joab tenían odio en sus vidas. Joab ben Zeruyá, ¿sí?, el más poderoso de los partidarios de Adonías, siempre había sido celosamente fiel hacia los deseos de David, al apoyar las pretensiones de Adonías hacia el trono. Joab estaba actuando característicamente, siempre se volteaba al mejor postor. Joab y Abiatar empañaron una vida de devoción y quebrantaron los lazos sagrados, porque pensaron en ellos mismos en lugar de la voluntad del Eterno. Muchos, oigan bien, nosotros llevamos ya 30 años en este ministerio y hemos visto personas se quieren levantar y nunca le preguntan al Eterno si esto es de Dios o no, si no hacen lo que bien les parece, y eso no es lo correcto. Natán, Sadoc y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Afortunadamente, habían personas que se apoyaban en la perfecta voluntad del Eterno. Pero miren, Adonías mató ovejas, vacas y animales gordos. La idea es que Adonías quemaría el grosor de esos animales como un sacrificio a Adonai y para utilizar la carne para celebrar un banquete en honor y bendición de sus partidarios. Si era importante que esto fuera un sacrificio y banquete. Él no tuvo únicamente un espléndido banquete, sino un gran sacrificio.
y por esto él dio un tinte popular a sus pretensiones, al afectar el recibir su autoridad de Dios. Ojo, las personas que quieran ser grandes tienen que esperar la voluntad del Eterno, no la voluntad de hombres. No es que yo sé más que el rabino, no es que yo sé más que las personas, y van subiéndose el orgullo. Esto no es del Señor. Vamos a ver que Natán oye y Betsabé interceden por Salomón. Vamos a continuar. Entonces, Natán y Betsabé interceden por Salomón. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿O qué pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Aquí vemos que el rey David no sabía nada. Esto muestra el mal intento de Adonías de tomar el trono, y lejos que estaba David del poder. Él no sabía absolutamente nada qué sucedía alrededor, porque él estaba ya viejo y estaba enfermo, ¿sí? Entonces acá le dice: para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Natán sabía que si Adonías se hacía rey, él inmediatamente mataría a cada rival potencial hacia su trono, incluyendo a Betsabé y a Salomón, incluyéndolos a ellos también, a Natán y a Sadoc, a los reyes, perdón, y sacerdotes, a los profetas, los iba a matar. Salomón, tu hijo, reinará después de mí. David hizo esta promesa a Betsabé. La promesa específica no es registrada antes, pero sabemos de parte de Primera de Crónicas 22, 5 al 9, de que David tenía intención de que Salomón sucediera el trono. Veamos Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 22, 5 al 9. Dice: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Adonai ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Adonai, Elohim de Israel. Y dijo a David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Adonai mi Elohim. Mas vino a mí palabra de Adonai diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de paz de todos sus enemigos. Su derredor, por tanto, su nombre era Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Aquí vemos claramente que la voluntad, primeramente del Eterno y de David, era que Salomón reinase. Es una notable demostración de gracia que un hijo de la esposa de David tomó a través del adulterio, asesinato, en el escándalo más infame de su vida, debiera ser su heredero. Entonces, Natán sabía que David era generalmente indulgente con sus hijos y que sería difícil el creer que Adonías haría tal cosa. Él lo arregló de tal manera que el mensaje sería presentado de una forma convincente. Por eso le dice: empieza tú y yo te remato, y para que él crea en que Adonías está haciendo traición, está levantándose y sublevándose. Entonces vamos a ver.
Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Adonai tu Elohim, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha combinado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, rey del ejército, general del ejército. Mas Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí que vino el profeta Natán, como habían acordado, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí está comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni a sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Este es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, aquí vemos que Abisal a Sunamita le servía. Esto se incluye para recordarnos de las capacidades limitadas de David como rey. Tenía que Abisac ayudarle también en otros quehaceres. Él necesitaba la ayuda de Betsabé y Natán le traerían en los siguientes versículos. Yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, o sea, que Adonías los iba a matar. Betsabé comienza a decir a David los hechos sobre las acciones de Adonías. Luego ella utilizó esta tierna apelación, recordándole a David que su vida y la vida de Salomón estaban en un gran peligro si Adonías se convertía en rey. Pero entra también el profeta ¿qué? Natán. El último lugar en que vimos a Natán fue en 2 de Shmuel 12, donde él reprendió a su amigo David por el escándalo y muerte de Urías. Pero ahora, al final de sus días, David recibe a Natán, y el sentido es que él aún es un amigo confiable. David no trató a Natán como un enemigo cuando él le confrontó con la dolorosa verdad. Tan lejos estaba David del odio por la verdad. Mire, hay que amar la verdad. Por encima de todo hay que amar la verdad. Que él amó aún más a Natán por su plan mientras él vivía, el cual le dio un libre acceso a su recámara y que ahora le nombraba comisionado para declarar a su sucesor. Este negocio, le pregunta Natán al rey, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin lugar declarado a tus siervos. Natán también declaró los hechos sobre Adonías y después hizo un llamado personal y le preguntó a David, ¿quién era su amigo querido y de confianza? Es posible que hayas elegido a Adonías para ser rey y no me dijiste. Sigamos. Entonces el 28 al 30. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Adonai, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai Elohim de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así
lo haré hoy. Qué importante esto. Vive Adonai. Mire, primero es el Eterno. Aquí nos muestra cómo David siempre tenía en sus labios primeramente al Eterno. Esto introduce un juramento solemne. David confirmaría la promesa anteriormente hecha a Betsabé, que su hijo Salomón seguía el siguiente rey. Entonces, tu hijo Salomón reinará después de mí. David prometió el arreglar el asunto en ese mismo día. Él abdicaría el trono y se lo daría a Salomón. Sigamos. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia a él dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Jodiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como el rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta, chofar, diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono. Y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Adonai, Dios de mi señor el rey. De la manera que Adonai ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Entonces, viva mi señor el rey David para siempre. Esta era una expresión acostumbrada para dar honor y las gracias, ya que David sabía que su muerte se acercaba. La muerte de David se acercaba. Pudo haber sonado extraño a sus ojos, pero a sus oídos, perdón. Pudo haber sonado extraño a sus oídos. Y le dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía. Estos eran tres líderes preeminentes en Israel, quienes no apoyaban a Adonías como rey. David sabía quiénes le eran leales. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey. Tenemos un destello errado de todos los tres cargos en cooperación: el profeta, el sacerdote y el rey. Los tres cargos, todos, y estos cargos están sobre prácticamente hablándonos de Yeshua, que él iba a ser profeta, él iba a ser sacerdote, iba a ser rey, amén, cuando él vuelva. Cada uno de estos cargos fueron gloriosamente cumplidos por Yeshua. David quería que la proclamación de Salomón como sucesor fuera persuasiva. Él tenía 5 puntos para el plan. Primer punto. Lo montó a Salomón en el asna del rey. ¿Ven? Lo ungirán los sacerdotes Sadoc y el profeta Natán. Tocaréis el chofar, diciendo: viva el rey Salomón. Y vendrá y se sentará en mi trono. Podríamos decir que el Eterno está igualmente preocupado por los destinos del trono, por los destinos de Israel. Y él nombra a Salomón y le da un orden. Parece ser que en ese momento David tomó un poquito de aire y el Señor le dio sabiduría de qué hacer para poder nombrar a Salomón. Nosotros somos sus hijos. Oigan bien, si nosotros cumplimos con el Eterno, Él reinaremos juntamente con Mashiach, nuestro Mesías. Y así dijo: amén, así lo diga Adonai, Dios de mi Señor y el Rey. Benaía entendió un principio importante, que a menos que Adonai Elohim muestre y diga amén a la elección de Salomón, él no permanecería. Benaía sintió que esta era la voluntad de Adonai y ofreció la oración de que Dios de Israel había hecho, y así debería ser. Así esté con Salomón y haga mayor su trono que el
trono de mi señor, el rey David. Este deseo piadoso de Benaía tuvo un interesante cumplimiento a nivel humano. El reinado de Salomón sí fue mayor que el de David, en un nivel espiritual grande, un nivel espiritual eterno, de que el Dios le concedió mucha sabiduría a Shlomo. Sigamos. Salomón es ungido y proclamado como rey. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Jodiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula o en el asno del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el rey Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijeron todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecería que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Qué importante es. Aparentemente este era un equivalente en el Tanaj a un desfile presidencial. La mula era algo especial en Israel, ya que la ley hebraica prohibía el cruce de razas, como lo dice Baikra 19:19. Muchos dicen que había mulas, sí, pero importadas de otras naciones y eran muy caras, pero otros dicen que eran las asnas, muy bonitas. Habían unas asnas muy parecidas a las mulas, que eran de gran tamaño. Así que mientras el pueblo común montaba en asnos, la mula estaba reservada para la realeza o la asna. Ningún sujeto podía utilizar cualquier cosa que le perteneciera al príncipe sin que se perdiera su vida, ya que David le ofreció a Salomón montar su propio asno o asna. Esta era una evidencia plena de que él había sido señalado como sucesor. Y lo llevaron a Gijón. El lugar de la unción estaba justamente fuera de la ciudad, en el valle del Cedrón, a la orilla este de Ofel. En este momento era principal fuente de agua de Jerusalén y era por lo tanto un lugar de reunión natural por el populacho. El cuerno de aceite del Mishkan, del tabernáculo, literalmente se llenó de aceite y fue derramado sobre la cabeza de Shlomo. Oh, y era del tabernáculo mismo. El pueblo hacía grandes alegrías, que parecería que la tierra se hundía del clamor. Fue un clamor tan estruendoso que la tierra, se dice, la tierra tembló. Aunque Adonías puso frente a él su mejor campaña de marketing, él no podía ganarse el corazón del pueblo. Ellos sintieron que Salomón era el hombre y no Adonías. Amén. Sigamos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Jodiada, y también a los cereteos, a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey o en el asna del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Adonai, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos
Entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino, lo que no es consultar al Eterno. Estaban en pleno banquete, pero la ciudad se llenó, ¿qué? De gozo, de alegría, porque Salomón iba a ser el rey. O como que fue el último plato. Se le acabó prácticamente la alegría a ese que convite. Es servido con expectación de estupor, temor de venganza justa. La ciudad estaba llena del estruendo. Esto fue angustioso para Adonías. Él tenía apoyo de algunos hombres importantes y poderosos, pero no eran suficientes porque no tenía el apoyo del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Eterno de Israel. Pero ahora él sabía que el corazón del pueblo le pertenecía a Salomón. Esto le dijo a Adonías que aún el rey David estaba completamente detrás de Salomón. Después hubo esperanza para su futuro como rey. Se levantaron pues todos los convidados que estaban con Adonías. Se fue cada uno corriendo por su camino. Ellos llegaron por un buen banquete a apoyar a Adonías y se fueron rápido, huyendo, con miedo, con temor. ¡Ojo! Los que se oponen al Eterno saldrán corriendo por muchos caminos, corriendo. Ahora era peligroso decir que se apoyaba a Adonías como rey, porque podría venir la mano justiciera sobre estos personajes. Y para terminar, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo: júreme hoy mi rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Entonces, de acuerdo con casi la costumbre universal en el mundo antiguo de nuestro pueblo, el altar tenía unos cuernos y ellos se aferraban para que tuviera piedad el rey, para que tuviera piedad el Señor. Un hombre acosado podría encontrar seguridad para ir a asirse a los cuernos del altar, ¿amén?, antes de ser aprendido. Pero aquí vemos cómo era el corazón, ya vemos el corazón de Salomón. El corazón de Salomón perdona al corazón a su hermano Adonías y le promete que si él se porta bien, si él verdaderamente hace las cosas íntegras de acuerdo al Eterno, no tendrá por qué temer, ni morirá, ni morir. Entonces, aquí dice Éxodo 21, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Entonces, había que quitarlo para que muriera fuera del altar. Si el hombre fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Salomón le da a Adonías un indulto limitado. Esto iba en contra de todas las costumbres del mundo antiguo. Pero él le perdona la vida y le dice que si él se conduce verdaderamente en los caminos del Eterno, en los caminos de esto, ni un cabello, nada le pasará a Adonías. Pero más adelante vamos a ver que Adonías verdaderamente no cumple con ese requisito que Salomón le dijo. Al mismo tiempo, Salomón quería que Adonías supiera que si él mostraba la menor inclinación hacia la rebelión, él sería muerto instantáneamente. La misericordia sería retirada y la justicia sería entregada rápidamente. Él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Adonías sabía que él había recibido una gran misericordia de Salomón y él quería mostrar su gratitud y su dependencia sobre la misericordia de Salomón. Hemos terminado esta Haftará hermosa, donde nos invita verdaderamente a
siempre recurrir al Eterno, que siempre estemos verdaderamente oyendo la voz del Eterno y oyendo a quien verdaderamente nombra el Eterno. Que nosotros no seamos de las personas que nos elegimos a nosotras mismas, sino que sea el Eterno que señale quién es el que conduce la casa de Dios, quién es el que conduce los caminos de nuestro pueblo Israel. Que verdaderamente nosotros también, otra lección, aprendamos a adoctrinar a nuestros hijos en la doctrina de la Torá, para que no se desvíen, para que después no sean rebeldes. Por favor, el hijo consentido avergonzará a su padre y a su madre. Hoy hemos aprendido muchas cosas de esta Haftará hermosa que nos concede el Eterno hoy. Que el Eterno bendiga sus vidas grande y poderosamente. Shavua Tov para todos. Él llegó, dando luz a las tinieblas. Él llegó, liberando a los cautivos. Él llegó, restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy. Él llegó, trayendo la esperanza. Él llegó, confortando a afligidos. Él llegó, sanando enfermedades. Tenemos hoy que Es el tiempo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy, prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón, alístate pueblo de Dios. Prepara hoy. Preparad el camino al Señor y que todas las naciones bendigan a Sión. Tu Dios reina. Prepara, prepara, prepara la senda al Señor y prepara, prepara, prepara hoy, prepara hoy, prepara la senda que redime. Prepara hoy,
Alístate, pueblo de Dios, prepara hoy. Prepara la senda que redime, prepara hoy. Prepara la senda que restaura. Prepárate hoy con el corazón. Alístate, pueblo de Dios,